Bienvenidos a todos. Esta es la 10ª capítulo de la serie de videos de Crystal Clear Electronics. En este capítulo presentamos el capítulo de conceptos básicos de TI y plan de estudios en 4 videos separados. El enfoque principal será aprender los conceptos básicos de la programación, pero los espectadores que ya tengan algo de conocimiento en programación también aprenderán mucha información nueva. Nuestro presentador hoy es Szabolcs Spalier, a quien quizás ya hayan conocido en el capítulo de revisión de matemáticas básicas. Szabolcs, por favor, preséntate a los nuevos espectadores. También me gustaría dar la bienvenida a todos. Soy Szabolcs Spalier, profesor de matemáticas y física en Szombathely, en la escuela secundaria práctica el T. János Bolyai. He estado organizando cursos durante 4 años, y también doy conferencias a estudiantes en campamentos de verano. Me llamo Adam Szabolcs, soy un ingeniero mecatrónico, coautor de planes de estudio de Crystal Clear Electronics. He estado involucrado en la creación de los materiales escritos desde el principio, y espero que sean útiles para mayor cantidad de ustedes posible. Adam, en el último campamento de verano, nuestra partida de ajedrez fue interrumpida, así que he configurado el juego con las posiciones actuales. Por favor, haz algunos movimientos durante nuestra presentación. Está bien, suena genial. Espero poder ganarte esta vez. Bueno, ya veremos. En este capítulo del plan de estudios, conoceremos los conceptos básicos de la informática, que comenzamos con una pequeña revisión, y más adelante aprenderemos los conceptos básicos del lenguaje de programación C. Al final de este capítulo, seremos capaces de crear programas simples. Estos no se ejecutarán en un entorno de microcontrolador, sino en una PC por simplicidad, en un entorno emulado. Primero, repetiremos un poco de lo que aprendimos sobre los sistemas numéricos. En la vida cotidiana, el sistema numérico decimal es muy común. Lo hemos estado aprendiendo desde la escuela primaria. La razón detrás de esto es simple. Tenemos 10 dedos, así que podemos contar e ilustrar fácilmente con ellos. Por otro lado, en el sistema informático, sistema numérico binario es muy común porque es fácil de implementar allí. Los dígitos del sistema numérico decimal van del 0 al 9, y sus valores de posición son las potencias de 10. En matemáticas generalmente no hay una marca especial para ellos. Tampoco hay un prefijo especial para ellos en el lenguaje de programación C, así que podemos usarlos de la manera habitual. Los dígitos que se utilizan para el sistema numérico binario son 0 y 1, y sus valores de posición son similares a los del sistema decimal. Son a la potencia de 2. En matemáticas, generalmente se denota con un 2 en el índice inferior, así que el número se entiende en el sistema numérico binario. En el lenguaje C, el prefijo 0b sirve para este propósito. Para el sistema numérico de base 16, o hexadecimal, además de los dígitos del 0 al 9, también usamos las letras A, B, C, D, E, I, F, que representan los valores del 10 al 15. Los valores locales son las potencias de 16. En matemáticas, se escribe el índice inferior. En matemáticas, generalmente se denota con un 16 en el índice inferior para que el número se entienda en el sistema numérico hexadecimal. En C, el prefijo 0x se utiliza para indicar números hexadecimales. Veamos un ejemplo aquí también. A veces, ¿de que quieras convertir de un sistema numérico a otro? Transformación del sistema numérico decimal. La conversión del sistema numérico decimal a otro sistema numérico también se puede hacer con los métodos que aprendimos en la escuela primaria usando la división. Para obtener el número en el sistema numérico binario, los restos deben leerse de abajo hacia arriba. Así que 37 se puede escribir como 1101 en el sistema numérico binario. En el caso de otros sistemas numéricos de base, se debe hacer lo mismo. Convertir de nuevo al sistema numérico decimal también se puede hacer fácilmente. Para hacer esto, necesitamos multiplicar los dígitos por la potencia correspondiente, y luego sumarlos al final. Por ejemplo, el número binario 101 en el sistema numérico decimal es 1 por 2 a la potencia de 5, más 1 por 2 al cuadrado, más 1 por 2 a la potencia de 0, lo que equivale a 37, o el número hexadecimal 1b, convertido al sistema numérico decimal, es
1 por 16 a la potencia de 1, más b por 16 a la potencia de 0, que es 11 por 16 a la 0, lo que equivale a 27. Recordemos brevemente lo que aprendimos sobre las operaciones lógicas y el álgebra booleana. Podemos ejecutar operaciones con variables lógicas. La más simple de estas es la operación lógica NOT, que asigna lo opuesto a nuestra variable lógica. Por ejemplo, si a es igual a 1, entonces su negación es 0. Hay más tipos de operaciones que se pueden realizar con dos variables lógicas. Por ejemplo, la operación OR resultará en que se asigne 1 a nuestra variable lógica si una de las variables es igual a 1. Contenido 1. Por ejemplo, si a es igual a 1 y b es igual a 0, entonces a o b es igual a 1. La operación AND, por otro lado, solo asigna 1 a nuestra variable si ambas variables están en 1. Por ejemplo, si a es igual a 1 y b es igual a 1, entonces a y b es igual a 1. Usamos los opuestos o negativos para estas operaciones, lo que significa que cuando, por ejemplo, el resultado de la operación AND da 0, entonces el no AND o NAND dará la negación de esto. Es decir, obtenemos 1. Una operación importante es el XOR, o la operación de O exclusivo, que asigna a nuestra variable 1, si solo una de las variables es 1. Por ejemplo, si a es 1 y b es 0, entonces a XOR b será 1. eso será 1. Las operaciones lógicas. Las operaciones lógicas también se pueden escribir en forma de una tabla de verdad, que puedes ver en la revisión de la sección de matemáticas básicas. Gracias, Sabolx. Esta revisión fue realmente útil. Fue bueno escuchar sobre los sistemas numéricos más comúnmente usados, pero ¿podrías explicar cómo manejan estos números las computadoras? ¿Cómo pueden usarlos? Por supuesto, veremos esto en el siguiente tema, la representación de los números. En informática, los números se representan típicamente en un sistema numérico binario, lo que significa los números 0 y 1. Los números naturales se pueden describir fácilmente escribiendo el número en forma binaria. Pero, ¿qué debemos hacer si queremos denotar números enteros negativos? ¿Cómo podemos representar -3, por ejemplo, si solo tenemos unos y ceros pero no hay signo negativo? Antes de responder a esto, introduzcamos algunos de los conceptos que se utilizan en la tecnología de la información. En tecnología de la información, la unidad más pequeña o elemental de los datos es el bit. Su nombre proviene de la expresión en inglés binary digit. Puede representar dos valores, 0 o 1, que lógicamente pueden ser verdadero o falso, sí o no. Pero también podemos pensar en ello como un signo, representando más o menos. Cualquier cosa que se pueda describir con dos estados puede ser emparejada. El siguiente concepto importante es el byte. Has oído muchas veces que 8 bits significan un byte. ¿Por qué es tan importante? Porque normalmente lo usamos como la unidad base de la información digital. Por ejemplo, típicamente la memoria se puede direccionar con precisión de byte. Es común durante la transmisión de datos determinar cuántos bytes se pueden enviar o recibir en un segundo. En menos de un segundo de rotación. Y nuestros caracteres también se representan en bytes, es decir, 8 bits. El problema del signo para los enteros se resuelve si usamos un llamado bit de signo. Esto significa que si el primer bit de nuestro número binario es 0, entonces nuestro número es positivo. Si es 1, entonces es negativo. Menos negativo. Veamos un ejemplo. Bahía de Nola. Lo ve. 0B01. Tiene un bit de signo y bits de datos. El bit de signo es 0, así que será un número positivo, cuyo valor está indicado por la secuencia de 7 bits restantes, que equivale a 9, así que la secuencia de bits 0B7ZZZ01 representa 9. Veamos el número 0B0SIN-C1. C1. 0001001. Actuando como el anterior, podemos ver que significará -9. ¿Qué pasa si queremos describir una fracción? ¿Cómo podríamos hacer eso? Las fracciones se pueden describir con la llamada aritmética de punto fijo. Esto significa que la posición del decimal, o más bien del binario, porque ahora estamos en un sistema numérico binario, está predefinida. El lugar del punto.
Por ejemplo, nos gustaría escribir Por ejemplo, nos gustaría describir 9.5 con una aritmética de punto fijo, de modo que consista en un bit para la fracción y 4 bits para la parte entera. Podemos hacer esto tomando el entero, que es 9. Lo hemos visto. Aparece como Linu. también. Daré la parte rota. Después de eso, también miraré la fracción de 0.5, que es la potencia menos 1 de 2. Así que puedo representar 9.5 como 0b11, donde sabemos que el último bit es la fracción, porque lo fijamos de antemano. Si quisiéramos describir el mismo número con una parte fraccionaria de 2 bits, ¿qué obtendríamos? La solución correcta es pi, porque los últimos 2 bits representan la fracción. Pero solo necesitamos la potencia menos 1 de 2, no la potencia menos 2 de 2, así que se reemplaza por 0. Siguiendo adelante, ¿qué pasa si no podemos describir el número que queremos representar como una fracción, solo como un número real? La representación de números reales en el punto del aire. La representación de números reales es posible gracias a la aritmética de punto flotante. Así, podemos abarcar un rango mucho más amplio que antes. El nombre de la aritmética proviene del hecho de que el punto decimal no está en un lugar fijo, sino que flota y puede llegar a cualquier parte. Almacenando nuestro número de teléfono en este formato, Esto significa que nuestro dígito variable se escala con la ayuda de un exponente, donde la base en tecnología de la información es típicamente 2. veamos simplemente un ejemplo aquí. Ahora elige 10 para una mejor comprensión y describe 300 con diferentes exponentes. Si elijo el exponente para 1, entonces se vería como 30 veces 10 a la potencia de 1. Y si lo elegimos para 2, entonces 3 veces 10 al cuadrado. Esto explica cómo se almacenan los números en la memoria. Pero ¿qué pasa si queremos almacenar un número más largo que 8 bits, por ejemplo, un byte? ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Cómo sabe el procesador qué byte viene primero y cuál viene después? Buena pregunta. Y la respuesta se dará explicando la definición de endianness. Hemos aprendido que nuestros datos se almacenan en bytes en la memoria. ¿Qué pasa si queremos almacenar datos que consisten en varios bytes? El orden de los bytes, endianness, determinará dónde se colocará el byte más significativo. Byte más significativo, abreviado, como SB. Básicamente, hay dos representaciones comunes, Big Endian y Little Endian. En el caso de Big Endian, prevalece el principio de la parte más significativa al frente, es decir, el MSB. Se almacenará en la dirección de memoria más baja, mientras que en el caso de Little Endian, el MSB se almacenará en la dirección de memoria más alta. Por ejemplo, el número de 16 bits escrito en hexadecimal será 0x1a2b. Nos gustaría almacenar este número en la memoria desde la dirección 100, porque podemos dirigir nuestra memoria por byte, pero para almacenar este número necesitaremos dos direcciones. En el caso de Big Endian, 0x1a se almacenará en la dirección 100 y 0x2b en la dirección 101. En el caso de Little Endian, estará exactamente al revés. En la dirección 100 será 0x2b y el MSB irá a la dirección más alta, es decir, irá a la dirección 101. Por ejemplo, la importancia del endianness se puede encontrar cuando el microcontrolador se comunica con un dispositivo externo, ya que los datos deben enviarse en un orden de bytes según lo requiere el protocolo de comunicación actual. Muchas gracias, Sabolx, por esta breve revisión. Fue una gran manera de juntar los conceptos importantes. Debemos decir adiós por ahora. Este fue el primer video del 10º capítulo del currículo de electrónica Crystal Clear. En el próximo video nos adentraremos en la programación con los conceptos básicos C, para entender la programación de microcontroladores